Gloria a Dios, este es el día número 39. Mi nombre es Leila y soy pastora misionera en Campo Misionero, continuando con este ayuno de 40 días de oración y renovación personal. Y esta es la tercera tentativa de grabar este video. ¡Qué bendición! Porque si no hay lucha, no hay victoria, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios, ya estamos felices porque estamos llegando al último día. Mañana ya cerramos este ayuno de 40 días. ¿Quién diría que íbamos a llegar hasta acá? Gloria a Dios por los que pudieron llegar. Y si no te salió, intentá de nuevo. La llave, el secreto de la victoria está en nunca dejar de intentar. Nunca dejes de hacerlo. Si no puedes hacer todavía 40 días, hace por lo menos una vez por semana y anda adquiriendo esa rutina, que la consagración, que el tiempo de separarse para estar con Dios, porque no es solo no comer, es separar un tiempo dentro de esa restricción alimentaria para vos estar conversando con Dios, para vos estar leyendo la palabra. Así es que viene el renuevo. Si yo no acompaño con esas actividades, será nada más que un sufrir el hambre y no tendrá efecto espiritual. Amén. Entonces la idea es que vos puedas estar invirtiendo tiempo, separando tiempo para estar, el ayuno te hace acordar, debería estar haciéndote acordar, oh, estoy ayunando, oh, es para estar conectada con Dios. Entonces, durante el día, estar conversando con Dios, estar conectada mentalmente, espiritualmente, para que vos puedas estar llenándote de su presencia y que puedas separar en algunos momentos del día, momentos para estar meditando en su palabra. Puedes hacer tu devocional a la mañana leyendo vos la Biblia y nada más que la Biblia, haciendo tu oración antes de empezar el día y en algún otro momento tal vez escuchar una prédica, tal vez escuchar nuestros videos, poder estar separando un tiempo para estar mientras trabajás, si es posible. Hay espacios de trabajo donde es posible para que vos pongas tu música, puedas poner alabanzas y puedas estar conectándote, manteniéndote esa conexión con el Señor y de verdad poder estar creciendo espiritualmente y llenándote de su presencia. Además de, obviamente, vivir experiencias, porque aquellos que deciden realmente buscar a Dios no tienen, no, nadie sale frustrado de esa búsqueda, nadie sale frustrado. No sirven argumentos, no sirven discusiones. Yo siempre les digo a las ovejitas lo que mis pastores me decían. ¿Y qué es lo que la palabra dice? No perdamos el tiempo en vanas discusiones. El que no cree no va a creer porque vos justifiques tu fe. ¿Ok? La fe es una decisión. Yo decido creer. Sí, seguramente cuando nosotros tenemos señales y maravillas que nos acompañan, a quien no conoce eso le viene como impacto. De hecho, nosotros pasamos por experiencias como esas y eso es lo que realmente puede llevar a personas a decir, uy, mira lo que pasó, y empezar a creer, ¿no? Pero la fe es una decisión, seguir a Cristo es una decisión, vivir lo sobrenatural es una decisión también. ¿Ok? Una cosa es vos tener una experiencia, pero vivir en lo sobrenatural es una decisión. Entonces, gloria a Dios por las experiencias, pero ellas no fundamentan tus pies en la roca firme que es Cristo. Entonces, si tuviste alguna experiencia que te trajo a la fe, si hay alguien que tuvo una experiencia sobrenatural que lo llevó a creer, aprovecha esa experiencia para firmar tus pies y entonces que puedas vivir experiencias todos los días, porque lo sobrenatural, lo espiritual se volvió tu estilo de vida. Amén. Entonces, cuando nosotros ayunamos, es porque estamos decidiendo ir al próximo nivel. Un Dios tan grande, un Dios tan maravilloso, tan poderoso, creador del cielo y de la tierra, arquitecto del universo, siempre tiene algo nuevo para sorprendernos. Amén. Así que déjate sorprender, anda por más. Después de cerrar este ayuno en victoria, establecí ayer, recibí esa noticia de una de mis ovejitas en Argentina, que después de este ayuno iba a empezar a ayunar todas las semanas, aunque sea una vez por semana,
Y esa es la idea, esa es la mentalidad correcta. Y hablando de mentalidad, estamos hablando de transformación, acción para la transformación. Esas acciones que te comenté ahora te llevan a vivir esa transformación genuina en la presencia de Dios. Pero el pasaje de hoy está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 12 y 13, y desde ya te animo a que dejes tu like, a que dejes tu comentario, que puedas compartir este video para que otros puedan recibir el poder de la palabra. Amén. De Dios, no de la pastora Leila, de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, y ella nunca vuelve vacía, siempre va a tener efecto en nuestra vida. Amén. Hechos de los Apóstoles, entonces, capítulo 5, versículo 12 y 13, dice así: por medio de los apóstoles ocurrirán muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Mira qué interesante. Vamos a leer de nuevo. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios en el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Qué interesante esto, porque se describe un escenario donde los apóstoles son acompañados, como Jesús había dicho, que en mi nombre expulsarían demonios, curarían enfermos, liberarían a los cautivos. En mi nombre estas señales los seguirán. Entonces se cumple esta palabra y los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón, pero lo interesante es que alrededor de ellos, entre el pueblo, dice que nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse a ellos. Me imagino el temor que ellos se experimentaban al ver estas señales y maravillas, aunque los elogiaban, ¿ok? Pero sí reconocían ese poder y esas maravillas. Entonces, un escenario bien completo hablando de los apóstoles, de los seguidores, de los creyentes, los que ya se adherían a la fe, y de los demás que no eran cristianos. Además de sentir temor de Dios, ellos elogiaban a los apóstoles. Entonces, esto de que somos solo perseguidos no es solamente así. Nosotros, cuando damos buen testimonio, las cosas cambian a todo nuestro alrededor. Amén. Entonces, la reflexión de hoy habla de esa coherencia con el estilo de vida que los apóstoles llevaban. Lucas cierra este ciclo, capítulos 4 y 5 de Hechos de los Apóstoles, diciendo un ciclo de persecución, de juicio, liberación y crecimiento, con otro de sus resúmenes que sintetizan el testimonio de los creyentes. En este caso, el énfasis cae casi exclusivamente en las señales y prodigios que ocurrían entre el pueblo y, en consecuencia, la creciente popularidad de los cristianos. Claro que crecían los creyentes, pero también aquellos que todavía de repente estaban en el impacto, acompañaban ese proceso, que sentían ese temor de ese poder que era manifestado, los respetaban, ¿ok? La persecución que volverá a desatarse de inmediato es el resultado directo de las cosas que ocurrían dentro y fuera de la comunidad de fe. Lo más importante era que por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios en el pueblo. Versículo 12. Nadie podía negar la realidad de los milagros que ocurrían. Y esto enfureció a los líderes judíos. Además, otro factor irritante para ellos fue la unidad de los creyentes, que se evidenciaba toda vez que se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Si los miembros del consejo habían previsto la disolución del grupo silenciado a sus líderes, se equivocaron de cabo a rabo. No solo que no lo lograron, sino que provocaron una mayor intensidad en el testimonio público de la comunidad del creyente. La cuestión es que lejos de licuarse la afiliación, a pesar de los
prejuicios y temores de muchos, el número de los que creían y aceptaban al Señor Jesucristo aumentaba. Y el proceso de transformación parecía imparable. Todo esto no hizo más que agregar leña al fuego del odio, la envidia y los celos del establecimiento religioso. Fíjense que la furia no viene de los paganos, viene de los propios religiosos. Esas son las persecuciones más duras que la iglesia sufrió desde siempre. ¿Ok? Porque simplemente uno espera el apoyo de aquellos que se supone que creen, ¿no? Entonces muchas veces nos agarran desprevenidos. No se trata entonces de pánico o miedo, sino de un asombro profundo. Me salté esta parte. Primero hubo gran temor. Pronto. Todo esto no hizo más que agregar leña al fuego del odio, la envidia y de los celos del establecimiento religioso. No obstante, cuando Dios santifica a su iglesia, grandes cosas ocurren como consecuencia inmediata. Lucas menciona tres grandes cosas. Primero, hubo gran temor. Esta actitud de profundo asombro primero vino sobre la iglesia como resultado de lo ocurrido con Ananías y Zafira. No se trata de pánico o miedo, sino de un asombro profundo ante lo santo y el justo juicio de Dios. Además, ese temor reverencial cayó también sobre todos los que se enteraron de lo ocurrido, los simpatizantes de la comunidad de fe, y por otro lado, este temor reverencial cayó sobre todos los demás. Estas eran personas que estaban fuera del círculo de la iglesia, es decir, no formaban parte del todos, del versículo 12, donde dice que estaban todos unánimes. Estas personas eran los judíos ortodoxos y los líderes religiosos todavía inconversos. Su religiosidad los hacía mirar con tanta reverencia y asombro al grupo de discípulos que no se atrevían siquiera a juntarse a ellos. Segundo, hubo un gran poder. Vea el versículo 12 y 15. Este poder transformador se puso de manifiesto en lo que los discípulos hacían. Los apóstoles hacían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Básicamente se trataba de milagros de sanidad, y la expresión aparece varias veces en Hechos y generalmente se refiere a pruebas de la presencia del reino de Dios. Se produjo un verdadero suceso público. Además, este gran poder se puso de manifiesto en lo que los discípulos eran: un pueblo separado y magnificado a los ojos de los demás, como la verdadera iglesia de Cristo. Los incrédulos sabían distinguirlos como una comunidad singular, ya que no se atrevían a juntarse a ellos. Pero por otro lado, ellos eran un pueblo unido y que tenía un lugar especial de reunión de testimonio público de su fe. Este lugar era el pórtico de Salomón, el lugar donde ocurrió el milagro de sanidad del cojo. Tercero, hubo una gran respuesta, versículos 13 y 16. Estos versículos nos hacen dos preguntas. La primera pregunta es: ¿quiénes respondieron? El pueblo que fue testigo de la acción transformadora de los cristianos. Versículo 13. La segunda pregunta es: ¿cómo respondieron? El texto dice que respondieron con alabanzas y elogios. El pueblo los trataba con reconocimiento y respeto, y hablaba bien de los discípulos, pero también dice que respondieron con fe, que se expresó en el hecho de que traían a los enfermos y endemoniados para ser sanados. Las personas iban a buscar una solución a sus necesidades físicas y espirituales. Oremos para que el Señor nos permita replicar las experiencias que se describen en este pasaje. No hay razón para que esto no ocurra, porque nuestro Señor es el mismo que el de aquellos primeros cristianos. Oremos y trabajemos para ser un pueblo de personas reconocidas como el pueblo reconocía a los primeros cristianos.
que seamos ejemplo de sanidad, de unidad, con demostraciones del poder de Dios. Mañana, en el último día de esta travesía, nos encontraremos todos unidos a las 12 horas para juntos clamar al Padre una misma oración, que podrán encontrar antes de la reflexión de mañana. Únete a los miles de hermanos que nos pondremos de acuerdo para que el Señor desate un poder sobre nuestro país. Es muy importante que podamos cerrar unánimes. La intención de este cerrar unánimes tiene que ver también con este pasaje que habla de esa unidad que tenían los apóstoles al trabajar, al formar la iglesia de Cristo, y cómo esa iglesia fue creciendo y ella fue manifestando la gloria de Dios. Qué importante que vos y yo entendamos la necesidad extrema que nosotros tenemos de caminar en acuerdo, de no precipitarnos en tomar decisiones sin consultar a los líderes, de no estar generando proyectos sin comunicarlos, sin hacer propuestas, sin estar en comunión, en comunión. Nosotros en Valle de Bendición, por ejemplo, tenemos un protocolo ya establecido para un montón de cosas. Cómo se abre un goebe en una casa, cuál es el proceso, el procedimiento, cómo se trabaja en él, cómo se implanta una nueva iglesia, cuáles son las condiciones que deben existir para ello, cómo mandamos un misionero para otra ciudad, cómo salimos a evangelizar. Y pensemos que nosotros tenemos 41 años de existencia como Valle de Bendición. Hay iglesias que son más antiguas, la Asamblea de Dios que tiene más de 100 años. En fin, en cada iglesia existen, además del fundamento de la palabra que nos rige como doctrina de fe, nosotros tenemos estatutos internos, tenemos manuales que fueron siendo producidos con el tiempo y con la experiencia, después de haber vivenciado muchas cosas en el hacer la obra de Dios, y que nos han ayudado a ayudar a los nuevos que van llegando para ya tener herramientas en la mano y acelerar procesos de aprendizaje, de repente no tener que pasar por los mismos errores, y esos manuales existen justamente para eso, para ir buscando la excelencia, para ir creciendo, para ir organizando la obra de Dios, para ir haciendo la obra con orden y decencia, pero por sobre todas las cosas, para que podamos caminar en comunión, en una unión común, en una unión común. Ese debe ser el espíritu de la iglesia de Dios. La iglesia no puede aceptar espíritus de división, de contienda, de disputa. Nosotros necesitamos entendernos como el cuerpo de Cristo. Y la verdadera transformación viene cuando nosotros establecemos esa unidad, dejamos fuera toda ansiedad, todo proyecto individual, cuando empezamos a trabajar en el conjunto en favor de la obra de Dios, entendiendo que Él está por encima de todo y que Él estableció el liderazgo y que Él estableció un funcionamiento, un ministerio para cada uno. Entonces, de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando nosotros estamos conectados con Él, todo fluye para bien. La palabra de Dios dice que son esas dos condiciones para que todas las cosas cooperen para bien de aquellos que aman a Dios. Es amar a Dios por encima de todo y asumir tu lugar en medio de su ejército, asumir tu ministerio. Todas las cosas cooperan para bien de aquellos que aman a Dios y son llamados según su propósito. Amén. No te olvides de eso. Guarda eso en tu corazón. Mi oración es que puedas recibir la verdadera transformación de tu mente que viene a través del sacrificio, no solamente en el hacer, sino en el hacer bien, hacer debajo de la dirección de tu liderazgo, hacer debajo de la doctrina, de las costumbres de tu iglesia, hacer debajo de un espíritu de comunión, de amor a tu iglesia, al cuerpo de Cristo, pero por sobre todas las cosas,
a la cabeza, que es el propio Cristo, quien instituyó la iglesia. Un lugar para que vos y yo aprendamos a amar con el amor de Dios, a respetarnos, a soportarnos en amor y a ayudarnos a crecer. Anímense unos a otros y no dejen de congregar como acostumbran a hacer algunos, dice Hechos de los Apóstoles, o la carta de los Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Te animo a ser la iglesia que Cristo quiere que sea. Yo profetizo sobre tu vida la verdadera transformación que te lleva a experimentar la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios, la que te lleva a ser lleno de su Espíritu, la que te lleva a andar en comunión. Sé transformado por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús y por ponerla en acción en obediencia. Bendiciones y hasta mañana. Cerraremos juntos al mediodía. Bendiciones.